tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias, Señor, porque hemos llegado a este momento en que nos reunimos en la familia para estudiar tu palabra. Gracias porque tú nos has dado este mensaje especial a través de las Escrituras. Concédenos la sabiduría y el entendimiento para comprender tu voluntad a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, yo creo que a Esthercita va a haber que darle algunas clases adicionales en la semana sobre este asunto, que no sea nada más que el viernes, porque le hace falta aprenderse. Todavía no se ha aprendido bien los 4 Hoy me los evangelios. dijo los 4 así. ¿Eh? Hoy me los dijo así. ¿Sí? Ah, pues yo estoy entonces hablando. A ver, Pero Esther. vamos a ver. Esther, óyeme, dime uno de los evangelios. A ver, espera, así. Mírame un momentito. Hay 4 evangelios. Vamos a decir, el primero es... No, el primero es... Ajá, lo dijo, Mateo. Mateo. El segundo, mírame. El segundo es... No te fijes. El segundo es... Mírame. Mírame. El primero es Mateo. El segundo... Marcos. Después viene... Lucas. ¿Y el último? No, el último es Mateo, Marcos, Lucas. Ahora sí te acordaste. Ahora sí te acordaste. Bueno, el tema de hoy es Jesús sana a la suegra de Simón. Es un tema pequeñito, de pocas palabras, y por eso la clasecita que le hicimos a los niños corta es esta. Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba enferma, con mucha fiebre, y rogaron por ella a Jesús. Jesús se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre se le quitó. Al momento, ella se levantó y comenzó a atender. Bueno, eso fue lo que pasó. Así de sencillo, siempre pocas palabras. Y así pues vamos a ver qué tarea tenían nuestros pequeños. Lo primero era pintar este cuadro que simboliza esto. Vamos a ver, simboliza este hecho de que Jesús levantó de la enfermedad a la suegra de Pedro. Y entonces la primera en presentar su pintura es Esther. Vamos a ver. Esther, párate allí, Esther, párate allí, a ver, para que se vea bien tu pintura. Qué bien. En el tronco, mira, ya tiré la foto ahí. Mira el cuadro de Esther. A ver, yo Y lo lo veo, más. estoy detrás de ti. Lindo. A ver, estoy detrás de ti. Enséñaselo a papá. Wow, mira eso. Pero suave. Mira rápido, mira. Ahí está. Ese es el cuadro. El asunto es que yo me enteré de que a través de ese cuadro ella se aprendió la historia de ese cuadro. Su mamá le iba preguntando, ¿quién es este personaje? ¿Y este quién es? ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Y ella le fue diciendo las cosas que pasaron mirando el cuadrito. Así que... Sí, no le puedo hacerle preguntas porque si no las responde. Sí, responde las que están Pero ya. hay que hacerle preguntica a ellas ya. Bueno, el de Laura, vamos a ver, Laura, pasa con tu pintura. La bailarina, ¿no? Vamos a ver. Con motonetas, con moñas. Precioso. Sí. Muy bien. Ese es el cuadro de Laura, en
Ponlo Esos ahí. corazones son la marca, eso no puede faltar. No, no tiene nombre. Y también dijo para las No flores. tenía ninguno el nombre, como yo me llevé los papeles. Oh, mira, ya pintó el gato. Ah, Ya sí. pintó el gato. Muy bien. Pero yo enseguida identifiqué el de los corazones. El de los Del agua. corazones. Y Edward, ¿dónde está Edward con su pintura? A ver, Aquí. a ver Edward con su A ver, a pintura. ver, a Yo ver. no vi al gato, yo vi al gato por ellos. Pero eso no es un gato, ¿eh? No, No, eso es una, como una botija. Pensábamos que era un gato. Miren, Oye, pintó todo. Edward, mira para acá. Edward, él tiene toda Le su pintó pintura. toda la Edward sí habitación. pintó todas las paredes y todo. Pensábamos que eso era un gato. Sí, ¿y qué es lo ¿qué que era es? tú dices? Eso es como una botija, como una vasija de agua. Esto no es un gato. Eso Laura, es can I see your como una picture? vasija de Acuérdate que los agua. judíos no tienen animales en la casa. Oh, ¿verdad? Un La gato. imaginación. Laura, can I see your picture? Es la I imaginación. want to see what this is. Es un gato. Esa es la cultura americana. Tiene que ser una carita, ¿verdad? Vamos a las preguntas de los menores. Vamos a ver, Esther. Esther, todavía te toca tu pregunta. Vamos a ver. Esta noche quise escoger imágenes de la campiña cubana. Eso es Cuba. Todas las imágenes que hay es del campo cubano. Sí, me di cuenta En por ese la diario, vaca. Pinar del Río. Y especialmente Pinar del Río. Ese es Pinar del Río. Se parece al mogote que está atrás de la iglesia de Laguna. La pregunta de Esther era: encuentra el camino por donde Jesús tuvo que ir para llegar a donde está la suegra de Pedro. Vamos a ver. Ahí está su trabajo. Miren el trabajo de ella. Era hacer esto. Oh, Ir por este laberinto. Por el lado de acá está Jesús, del lado de acá está la enferma acostada. Y entonces ella tenía que hacer esto. Vamos a ver si lo hizo así de verdad. Recorrer todo este laberinto. ¿Tú lo hiciste así, Esther? Y llegó. Y llegó ahí, recorriendo todo ese camino. Y entonces, miren a ver, ¿será así? Miren lo que hizo Esther. Ese fue el que hizo Esther, miren. ¿Viste? Mira, ahí está. Wow, Estel. Tremendo. Muy bien. Laura, como siempre Laura nos va a ayudar a encontrar las palabras en la sopa de letras. Laura va a ir respondiendo, que también, bueno, al final vamos a ver en el trabajo de Laura, Ya encontré que vamos a fiebre. presentarlo ahí. Alabado, tú estás enfermo. ¿Qué es él? Ya encontró fiebre. La primera pregunta, Laura, ¿a qué casa fue Jesús? A la casa de Pedro. De Pedro, pero Pedro tiene otro nombre, ¿eh? De Pedro. ¿Y qué hora? Ah, de Simón. Ya encontré. Entonces aquí, Ya la encontré. espérense Ya un tengo a momento. Simón ya. Aquí Ya hay que encontré. buscar dos palabras, casa y Simón. Vamos a ver, ¿quién encuentra casa? Cas. Una O. Simón. ¿Eh? Una O. 1O. Ajá. No. No, ahí se cala. Casa. Col. Debería haber buscado col. Casa. ¿Quién encuentra casa? Ya. Tú. L. N1. Casa. ¿Tienes vista de audio? ¿Quién encuentra a Simón? La encontré. Simón Yo 2. la encontré. Dilo, pero dilo. 12. 2. 12. 12. A 11. Yeah, a 11. A 11 sí, pero 12 no. También Es 2, sí, mira ahí. 12. 12, Simón, ahí está. Oye, mira, pero eso salió acá. 12. ¿Y Eso salió dónde tú la buscaste? aquí abajo. Simón. Oye, mira tú. Oh, wow. Porque yo la que marqué fue la de Pues arriba. mira, no sabía que eso estaba ahí. Eso son Ah. no sé cómo. Ya, varias veces ya ha pasado que Sí, que- uno busca, salen 2 veces. Sí, salen 2 veces, ¿sí? That's weird. Simón. Vamos a ver la otra pregunta. ¿Cómo estaba la suegra de Simón, Laura? Enferma. Enferma. Enferma, vamos a buscar.
Oye, ella se sabe la respuesta de memoria. Ya la vi. ¿Dónde? 5D. 5E, Oye, pero no encontré primero. Así, pero yo la dije primero. enferma. Tú la encontraste Caballero, primero, pero yo hay la que dije admirar primero. a Y Laurita decirlo que es se lo aprende esas importante. respuestas de memoria. Good job, Laura. Nosotros nos entusiasmamos como está en la pared, pero hay que poner atención que ella dice esas cosas de memoria. Ella está aprendiendo tremendamente. La otra pregunta. ¿Cuál era la enfermedad que tenía la suegra de Simón? Ah, Claro, claro. la dije. Fiebre. Fiebre, no fiebre, mucho. ¿Dónde ¿Dónde está? está fiebre? Pero espérate, tú te ibas a sentar. Tú te ibas a sentar. Pero la niña dice, me voy a sentar. 10, Fiebre. 10, Fiebre, 10 10 10 B. B. B, ¿por qué B? Por arriba. Porque ve, Ah, ya. Sí, ¿verdad? La segunda columna de arriba. Se junta con la. A mí me pasa con esto igual que la izquierda y la derecha manejando. Sí. Vamos a la otra pregunta, Laura. La cuarta pregunta dice, ¿qué hizo la suegra de Simón cuando se le quitó la fiebre? Se levantó. Muy bien. Gracias, Martín. Tú. Esa preciosa. Se levantó. A ver. Levantó, ¿no? La encontré. ¿Dónde? La encontré. Dilo. Levantó. ¿Eh? 3. Yo lo dije primero. ¿Tres qué, Edward? 3 E. Levanta. No, 3. Sí, 3E. 3E. E de arriba, pa. Ah, sí, arriba. Yo iba a decir D. Ale. Vamos a ver la quinta. ¿Qué comenzó a hacer la suegra de Simón cuando se levantó? Los atendía. Muy bien. Ella atendía. Atenderlos. Ella atendía o Atenderlos. Sí, Está pero bien. ya. Está bien. Tu respuesta está bien. L5. L5. Wow. Un aplauso para Laurita, que se aprendió todas sus respuestas. Muy bien. Y a Titi que encontró la palabra más larga. gracias. No tiene sala. Pero hay más Sí. que papá. Entonces este es el trabajo de Laurita. Miren, aquí hay algo especial. ¿Saben qué es? Que escribió con sus letras. Que escribió las con respuestas. su manito las respuestas. Good job, Laura. Ustedes ven que eso es importante. Con su propia manito escribió en español la respuesta de esa pregunta. Ese Simón, fíjese, la única que le hice yo con la manita aguantada, que le ayudé fue la N. Pero ella iba solita y yo nada más la ayudaba en la que ella no se acordaba bien. Pero todas. Preciosa. Muy bien. Muy bien, precioso. Linda. Vamos a ver, Edward. Otra campiña cubana. ¿Eh? Ese todo lo está mirando, claro. Edward, está enfrentando todo. La carne ahí. Y está. Vamos a ver, que Edward responde preguntas para llenar un crucigrama. La primera pregunta de Edward dice, lugar de donde salió Jesús. Sinagoga. ¿Dónde está? A ver, ¿quién dice? Edward. No. 3. No. 4. Ajá. 4. Ahí está. Recuerda que no Sinagoga. vamos en orden. Sí, no vamos en orden. Vamos a ver la otra, Edward. El discípulo dueño de la casa a donde fue Jesús. Pedro. Pedro. El 2. Correcto. Pedro. Correcto. Vamos a ver, Edward. Uno de los discípulos que acompañó a Jesús a casa de Simón. Santiago. 4. No. La 4 de dónde? 3. Sí. 3. El 3, correcto. Santiago solo aparece en Marcos. Que vino con Santiago solo apareció en Marcos. ¿Sí? Marcos nada más.
Ya se aprendió eso. Santiago y Juan. ¿Viste? Ya está atrás de las preguntas de los mayores. Porque estaba ahí con la oreja para. Lugar donde De la encontró historia. Jesús a la suegra de Pedro. ¿Sabes qué él es de detalle? O Esa sea, es la la 7. historia se le queda. Lugar, Edward, Edward, Casa. 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 No. Es casa. Aquí no veo nada que tenga que ver con la postal. Es verdad que está en Cama. Cama. Pero es que no está cama. Ah, porque parece que la foto no salió, ¿no? 7. Let me see. Es el 7. If it's 7, look at the number 7. Wow. Sí, el La 7. 7 que dice. ¿Qué dice la 7? Ah, yo. 7, la 6. Era cama y yo. Era cama y yo puse casa. Vamos a quitarte la décima. Here's my light. A light butterfly. Yeah, I like that. Enfermedad que tenía la suegra de Pedro, Edward. Fiebre. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Me quedé poniendo en No, mira. Edward. Edward. Aparte no lo estudié. No, mira. Quiero que sepa que vamos a hacer después de esto, de ver esto al final, un ejercicio, no un estudio, sino un ejercicio con el griego. Fiebre tiene significado también en la palabra griega de inflamación. Y era como una infección. Entonces no es No, fiebre, se traduce fiebre, sí, Bueno, sí, está sí es fiebre, fiebre. es calor, pero que tenía una infección de algo. Porque la palabra también indica como que era una inflamación. Las cosas cuando tienen infección, si es muy grande, te da fiebre. Sí, sí, claro. Coges fiebre. ¿Verdadero o falso? ¿La fiebre de la suegra de Pedro era alta, Edward? Verdadero. ¿Dónde está? Ahí sí nadie se equivoca. 7. No. Dos. Correcto. Uno. ¿Quién dijo uno? Mima. Bueno, esa es la más larga. Ah, verdadero. Yo te decía, bueno, Ah, que. verdadero. Pero ahí está veadedero. 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 Es lo que dice Oye, ahí. ahí se me equivoqué y le puse una A en vez de una R. Tiene que ser verdadero. Oye, la verdad que metí el pie en grande. Veada. Tú estabas pensando en varadero, yo creo. Ay, Lugar donde tocó Jesús a la suegra de Pedro. La mano. ¿Dónde está? Tiene que ser la 7. Ajá, correcto. Bueno, pues, estas son las palabras que voy a poner. Mira, está better. aquí sí puse verdadero, ¿no? Ah, Y este es el trabajo de Edward. Un aplauso para Edward por su trabajo de responder las preguntas. ¿Eh? A ver, ¿cuál es Reverencia, a la- ver. Un pucho. Es lo que tiene que ser. Se ve un artista eso de. Sí, este sí es- salario alto. Este es de la, ¿cómo es? La etiqueta, no, la etiqueta de la corte francesa. Vamos a la pregunta de los mayores. La primera pregunta, mira una campiña, mira, un río cubano, Wow, qué rico. un río y una loma Alrededor cubana. de un trío, ¿viste? Sí, y un trillo por ahí. Yo busqué campiña cubana y hay cantidad de fotos de la campiña cubana. Qué cosa tan bella. Y qué caro cuesta eso. El Evangelio de Mateo es el más escueto en su relato, o sea, es el Evangelio que menos cosas dice. Vamos a tomar este Evangelio como referencia para ver cuánto más aportan nosotros dos, Marcos y Lucas, sobre los asuntos de que se trata. Esto es interesante, los pasajes que se relatan lo mismo en distintos lugares se llaman pasajes paralelos. Es interesante el estudio de los pasajes paralelos porque te hacen un total. ¿Ves? Cuando tú lees un asunto en un solo pasaje, no te llevas toda la impresión de todo lo que dice cuando lo lees en los 3 o los 4 pasajes que están escritos. Por eso los estudios de los pasajes paralelos se recomiendan, porque te llevas toda la idea completa. Entonces, este pasaje que es cortito, pues yo quise hacerlo así para un poco ejercitarnos en este tipo de estudios. La primera pregunta dice, Mateo dice, Jesús fue a casa de Pedro. Eso es lo que dice Mateo.
Ahora la pregunta dice, ¿qué elemento aporta Lucas sobre este viaje a la casa de Pedro que Mateo no menciona? Eduardo. Que Jesús salió de la sinagoga. Correcto. Que él salió de la sinagoga. ¿Ves? Eso no lo dice Mateo, eso lo dice Lucas. El que dice. La otra, ¿qué elementos aporta Marcos sobre este viaje a la casa de Pedro que ni Mateo ni Lucas mencionan? Porque Marcos ha mencionado otras cosas que no lo menciona Mateo ni lo menciona Lucas. Esa pregunta es de Jenny. Que fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Ajá. Entonces, lo que dice ahí es que él fue con Simón y Santiago y que la casa también era de Andrés. Porque dice a la casa de Pedro, pero Pedro y Andrés eran hermanos. O sea que también vivía Andrés ahí. O sea que Santiago y Juan podían hacer una visita. Pero Andrés tenía que vivir en la casa porque él era hermano de Pedro. Este es el Santiago que mataron. Ajá, este es el Santiago, hermano de Juan, Hermano. hijo de Zebedeo. Este fue el que mataron el primero que murió Primero en las persecuciones ahí. Entonces ven acá y vivía todo el mundo entonces en la misma casa. Bueno, hay otra pregunta ahí, porque parece que en esa época se vivía como los muchos, ¿te acuerdas los muchos allá en Porque Mexicali? si era la suegra, entonces. Vamos allá, tenemos ese análisis. Hazme ese análisis en otra pregunta. ¿Había una pregunta que había que analizar eso? No. Sí, porque Es no. un comentario que Eduardo Sí. que puede hacer ahí. Dice, podemos entonces preguntar para investigar de qué ciudad era la sinagoga de donde Jesús salió. Porque él salió de la sinagoga y se fue para la casa de Pedro. Ahora, ¿de qué ciudad era? Esta pregunta es de Sara. La sinagoga era de Capernaum. Remio tiene la Biblia. Dame la. Alejandro, Busca ahí Marcos 1:21. Pero un poquito porque no tengo abierto. Bueno. Marcos 1:21. Marcos 1. Pregúntame a mí. Dale, Eduardo. Llegaron a Cafarnaúm y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Ese fue el tema que estudiamos el viernes anterior. ¿Ve? Terminado lo que pasó, que eso es otra pregunta que viene más adelante ahí. Terminado lo que pasó ahí, él salió de la sinagoga y se fue a casa de Pedro, en esa misma ciudad. ¿Qué había ocurrido en esa sinagoga un poco antes? Remigio, ¿qué había ocurrido en esa sinagoga un poco antes? Jesús había hecho una sanidad de un hombre que estaba ¿estaba qué? enfermo. Endemoniado. Endemoniado. El que decía, El que decía. ¿quieres atormentarnos? Yo sé quién eres, el santo de... ¿Cómo es, Edward? ¿Qué decir el de la clase antigua? El de la Anterior, Sí, de la casa anterior, sí. Estás en el hilo, El de la clase anterior que fue el tema anterior que estudiamos. O sea que él hizo ese milagro de la sanidad ahí del endemoniado ese, y ya lo estudiamos eso, y de ahí salió de la sinagoga. Pero a ver si Lucas no dice eso, que él salió de la sinagoga. Nosotros no tenemos toda la dimensión de que, Con un espíritu del mundo. ajá, de que salió de ahí para la casa de Pedro, que vivía en la misma ciudad. Jesús había sanado al endemoniado. Para investigar, ¿verdadero o falso? Cafarnaúm era la ciudad natal de Andrés y de Pedro. ¿Eso es verdadero o falso? Le toca a Maite. Cafarnaúm era la ciudad natal de Andrés y de Pedro. Ah, falso. ¿Por qué? Eran de Bethsaida, porque en Juan 1:44 dice, y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Muy bien. Falso. Era de Saida. Juan 1:44. Todo respondido ahí. Completo. Eso dice.
Ellos eran de Bethsaida, no eran de Cafarnaúm. Bueno, esta es la reflexión de Eduardo. A ver, ¿cómo es Eduardo? Pedro tenía allí a la suegra. ¿Tendría también a su esposa? Otra pregunta, ¿ves? Sácame otras preguntas que tú tenías ahí. Bueno, sí, porque si era la casa de su hermano también y estaba la suegra, ahí estaba todo el mundo. Porque estaría entonces también el papá de... O sea, no es que él vivía con sus suegros. Porque si el hermano vivía también allí, era la casa de sus padres. ¿No? Yo estaba pensando, cuando estaba reflexionando sobre esa casa, eso era, parece la casa de los muchos. Que vivía todo el mundo en la misma casa. O sea, que los muchos eran la gente de Pablo y eso de frente de mi casa, ¿no? Que vivía una gente, vivía todo el mundo ahí, en la casa aquella, la Esterita, y la de Pablo, y la mujer de Esterita, y la mujer de Pablo, y los hijos, y los nietos, y el papá, y la mamá, y todo el mundo vivía en la misma casa. En la novela esa de Jesús, cuando representan eso, lo ponen que como Simón y el hermano se fueron a seguir a Jesús, entonces las mujeres se quedaron viviendo todas juntas. ¿Sí? Mira eso. Lo ponen así. Bueno, ahí hay algunas reflexiones que hacer. La otra es, ¿Andrés sería casado o soltero? Si Andrés era casado, estaba la mujer de Andrés también ahí. Si era soltero, no estaba solo él, pero si no era casado, también estaría la mujer de Andrés ahí en la casa esa. El único que se reconoce que era casado era Pedro. ¿Ellos se habían mudado de Bethsaida para Cafarnaúm? Es otra pregunta que hay que hacer. Bueno, es que sí, porque si tenía su casa allí y dice que eran de Bethsaida. Se habían mudado para ahí. No era para hacer, en uno de los comentarios que leí, decía que podía haberse mudado para hacer el negocio que tenía con la pesca con el otro. Ay, ¿cómo se llama? Que decía, y el otro uno remendaba las redes y... Ah, sí, Juan y Santiago. Juan y Jacob y Juan. Y entonces algunos dicen que es que se mudó para Hacer el negocio. para hacer el negocio de la pesca. ¿Tendrían ellos dos a su mamá también allí? ¿Andrés y Pedro? Pues si tenía la suegra, no Pedro era la mamá. ¿Ves? Todos esos artistas que nos dan, nos pueden poner... De Andrés no se recoge nada. No, nada más que al principio cuando él fue a buscar a Pedro. Porque el primero que llamó Cristo fue Andrés. Y según Juan. Y él fue a buscar a Pedro y entonces ya. La tradición dice que murió en el martirio. Todos ellos, con excepción de Juan, todos murieron en el martirio. Pero que murió amarrado a un aspa de molino. Lo amarraron en un aspa de molino, ¿es? Andrés, sí. Miren otra campiña cubana ahí. Las palmeras. Qué palmas. ¿Cómo que el plano de un molino? Los molinos tenían una cosa que el viento hacía mover, que eso era lo que hacía que se movieran las piedras abajo para mover el río. Los molinos tenían, cuando yo era niño, en la casa donde yo vivía había un molino de eso, pero lo que hacía era sacar agua del río. Tenían unas aspas que daban vueltas con el viento y eso movía un mecanismo que sacaba el agua del río. Pero en estos lugares era un molino que al moverse con el viento movía las muelas de un lugar que se trituraba el trigo para hacer así. ¿Eh? Ah, lo mataron ahí, a las aspas de la agua. A ver, porque eso no daba comida ni agua ahí. Si venían animales. Todos los apóstoles, Pipo, menos Juan, todos murieron sacrificados. Pero él dice que cómo se podía morir si no Sí, por los días que se pasaba ahí. Eso que se deshidrataba de hambre, de sol, de sed, de pájaros que venían, de mareo. Decía este que escribió el libro, Marco Carpintero, que el mejor testimonio, que el testimonio más grande, más seguro de la verdad de Cristo fue la muerte de Jesús. Dice él,
si ellos estuvieran, si ellos sabían que ellos mismos se habían robado el cadáver y lo habían escondido para después decir que resucitó, podían haber engañado, pero cuando llegó esa hora de morir por eso, dijeron no, para allá, eso es de verdad. Pero la muerte de ellos, todos en el martirio, con menos Juan, demuestra que ellos de verdad lo vieron vivos después que murió. Que se apareció delante de ellos y ascendió al cielo. La muerte de ellos es lo que garantiza la verdad de su prédica. Y también la escritura recoge que, no recuerdo ahora el pasaje, pero hay una mención de más de 500 que estaban vivos. Sí. Que todavía están vivos, sí. Claro, que había un grupo de gente que también daba testimonio cuando se escribió esa carta a la iglesia que se escribió, no recuerdo ahora el pasaje. Era que había 500, más de 500 personas Y vivas. algunos estaban vivos todavía. Estaban vivos. Porque ese fue el cuento De los fariseos. que hicieron los fariseos, o sea, que hicieron los soldados que estaban custodiando la tumba porque los fariseos la pagaron, ¿no? Entonces dice que ese dicho se divulgó hasta el momento que estaba escribiendo, que fueron varios años después. Hasta esa época se decía eso, y todavía hoy entre los judíos se dice eso. De que eso fue un cuento que los discípulos se robaron el cadáver y después dijeron, no puede ser porque esa gente murieron por eso. Y nadie muere por una causa. Por una mentira de esa clase. No, ni que fueran tampoco, ¿cómo es? Misión imposible. Con la legión de soldados. Sí, una piedra sellada. Una piedra sellada. Y ellos acobardados. Y romper un sello romano, hayan puesto un sello romano ahí, romper el sello romano oficial. Era un delito, Era la sí. muerte, sí. Era pena de muerte, sí. El delito de pena de muerte. Bueno, esto es lo otro que dice Mateo. Dice Mateo, encontró a la suegra de este en cama y con fiebre. Eso es lo que dice Mateo. Ahora, la pregunta dice, Marcos también dice, si me dejaras leer. Marcos también, este es el algo que me dejaras leer. Marcos también dice que estaba en cama, pero Lucas dice algo distinto, que es, recordemos que él es un médico. Vamos a ver. Alejandro. A ver, Alejandro. Así. Marcos también dice que estaba en cama, pero Lucas dice algo distinto. ¿Qué es? ¿Qué es lo que dice Lucas? Estaba enferma con mucha fiebre y rogaron por ella. Ajá. Eso es un dato que uno dice, bueno, Mateo dice que estaba en cama, sí, que estaba acostada en una cama. Pero cualquiera puede estar acostado en una cama por cualquier cosa, ¿no? Pero Lucas sí dice que es que estaba enferma. No estaba solamente en la cama, sino que estaba enferma. Lucas, como médico que es, añade un dato sobre la fiebre que no lo mencionan ni Mateo ni Marcos. ¿Cuál es? Que era mucho. Oh, Aclis. Eso mismo. ¿Eh? Eso mismo. Yo puse el dato más apropiado a la medicina, que era la fiebre alta. Sí, mira, que la fiebre alta. Porque hoy se conoce así, no que es mucho, porque la fiebre no es cantidad, sino temperatura, que era alta. Vamos a ver, mira las palmeras de Cuba. Para que disfruten el paisaje cubano. Aquí es más barato. Para cruzarlo allá es más caro. Mira, Acris, la campiña cubana a mí me gusta más que la de aquí. Mira esas palmeras. Allá también hay enredadera. Ahí están las Todo enredaderas aquí. eso es bejuco. Bejuco enredado, sí. Esos son Bejuco. matas pequeñas que el bejuco lo cubre todo. Y por eso se ve así tan tupido. Pueblo que yo nací, se llama Bejucal. Yo nací en Bejucal. De
Porque Porque era así. Una nova de Lucas. Era así, lleno, lleno, wow. lleno. Bueno, otra cosa que dice Mateo. Jesús tocó entonces la mano de ella. Así es como dice Mateo en el relato. Antes de la sanidad, Marcos y Lucas añaden datos que Mateo omite. O sea, Mateo omite ahí algo en el intermedio ese. Mateo va directamente a la sanidad, pero Marcos y Lucas tienen otros datos. ¿Cuál es el dato que aporta Marcos? No Lucas, sino ¿cuál es el dato que aporta Marcos? ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, la vez pasada Sara mandó el papel aunque ella no vino. Hoy vino. Ahora vino Ay, mira. Aquí ya pensó que ya estaba aquí ya. Suegra, tú eres especial. ¿Cuál es el que aporta más? Se inclinó. No, Extendió la mano, se inclinó. ¿No? no. Me parece que fue Es antes de la sanidad. antes de la sanidad. Antes de la sanidad, porque Mateo va directo a que le tocó la mano. Pero antes de la sanidad, hay datos ahí que... ¿Eh? Se acercó. No. A ver, ¿quién tiene algo aquí? A ver. La pregunta Entonces, 8. eso se acercó. Se acercó. Se lo dijeron a Jesús Oh, y él ya, no, espérate. Ya, ese es uno. Que no fue que la sanó directamente, sino que se lo dijeron a Jesús. Él añade ese dato. Que cuando llegó, le dijeron de la mujer. Mateo no dice nada que nadie le dijo nada, sino que fue y tocó su mano y la sanó. Pero Marcos dice que se lo dijeron, o sea que hubo un comentario antes de que él fuera a curarla, parece que estaba en un cuarto, no sé, donde no la veía. Y entonces dijo, oye, tú estás enferma, así. ¿Ves? Pero ese es Marcos, pero vamos a ver. ¿Cuál es el dato que aporta Lucas? Aparte de Marcos dice eso, pero Lucas es más específico. Vamos a ver, le toca a Jenny. ¿Cuál es el dato que aporta Lucas, Jenny? Rogaron por ella a Jesús y se inclinó sobre ella. Ajá. No solamente que le hablaron de ella, sino que le rogaron, que le pidieron que hiciera algo por la mujer. Es el dato que aporta Lucas, ¿ves? Rogaron por ella a Jesús. Miren qué interesante eso, ¿ves cómo van los pasajes para ver? Mateo nada más que va a eso, ¿eh? Jesús tocó su mano, la sanó. Ella estaba enferma con una fiebre, mucha fiebre, y llegó Jesús, tocó su mano y la sanó. Pero estos no dicen que fue que hubo intervención de la gente, que le pidieron a él por No ella. sabía nada, lo que estaba. Marcos no coincide con Mateo en decir cómo fue la sanidad. Mateo dice que fue que le tocó la mano. ¿Ves? Ahora Marcos no coincide con él. ¿Cómo fue que Jesús sanó a la suegra de Pedro según Marcos? Vamos a ver. Le toca esa a Remigio. ¿No? ¿Quién sabe? Responde tu acto y que a ti te respondieron la tuya. Es la 9. Mateo dice que ella se levantó y Marcos dice que tomándola de la mano la levantó. O sea que Jesús fue el que la levantó en Marcos, acordemos. Tomando la mano la levantó. Es como dice así mismo. Es como dice Marcos. Mateo dice que le tocó la mano. ¿Ves? Que le tocó la mano. Pero Marcos dice que fue que la tomó de la mano y la levantó. Ella no se levantó sola, sino que Cristo la levantó por la mano. Ahora, ¿cuál es la versión de Lucas? Vamos a ver, le toca a Acles. A ver, Acles. Y ella se levantó. ¿Eh? Y ella se levantó. No, en cuanto a la sanidad. A la sanidad. En esto que Mateo dice, Jesús tocó entonces la mano de ella. Se inclinó. Ese Ese es el dato de el dato de Lucas es eso. Es que se inclinó. El dato de Lucas no dice que la tomó de la mano, ni que la levantó por la mano, ni nada de eso. Lucas lo que dice es que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre. Y es interesante eso. Como si la fiebre fuera. Bueno, esa es la pregunta que dice aquí, mira, dice.
La fiebre no es un ser viviente. Y como médico, Lucas sabía eso. Sin embargo, dice que el Señor reprendió la fiebre. Lucas es médico. Lucas sabía que la fiebre era producto de una infección. ¿Qué dice Porque en ese tiempo la medicina ya era lo suficientemente avanzada como para Sí, saber el eso. conocimiento de la ciencia egipcia Ya para ese tiempo esa gente sabía eso, que la fiebre no era producto de un espíritu, ni era que la fiebre era el resultado de una infección. Inclusive la palabra griega, como yo les decía a ustedes, donde se produce fiebre ahí, denota que también era una inflamación. Entonces Lucas sabe eso, que hay una inflamación, que hay una infección y que la fiebre es producto de eso. Sin embargo, él no omite poner este dato que se lo dijeron, qué fue lo que pasó. Cristo le habló a la fiebre. ¿Qué dice en griego? ¿Viste? ¿Eh? ¿Cuál es la palabra que usa en griego? Le habló, le reprendió. Dice que le habló autoritativamente o le habló con mucha autoridad, es lo que dice Tipo a la demonio. fiebre. Le habló a la fiebre con mucha Eso autoridad. es igual que lo que No, y hizo tiene con el mar. ¿eh? Cuando aquietó el mar, igual. Dijo, calma, endurece, le dijo al mar. O sea, eso demuestra que Jesús tiene un dominio y un conocimiento y un dominio sobre lo que ocurre en la naturaleza, sea en el mar, en una enfermedad, que Él habla con eso como si... que Cristo habla hasta con los átomos. Y le da orden a los átomos, a las células. ¿Entiendes cómo es? Porque la Él conoce materia, los virus. a la materia, ya, sí, ya. Sí, porque eso es un virus, vivo, eso, aunque la Eso fiebre, es como- aunque la fiebre es Fueron un virus que se síntoma. tiene que ver a través de ¿sabes? ¿Qué clase de conocimiento tenía Jesús? Dice que no tenía necesidad de que nadie hablara de los hombres, porque Él sabía lo que había en cada hombre. Él sabía lo que había en el pensamiento de cada persona. Cuando el anciano que él estaba diciendo, si él supiera quién era que la toca, digo, Simón, porque le conoció los pensamientos. Eso era un conocimiento tremendo. Y en eso aquí, Lucas como médico diría, bueno, pero puso eso. La información es que Jesús le reprendió a la fiebre, que le habló a la fiebre, que le dio autoridad, le dio una orden a la fiebre para que se fuera de la mujer. Y eso en sí al cabo en el fondo es un misterio, ¿no? Pero es un conocimiento de Cristo. Mateo dice, y la fiebre se le quitó. Es lo que dice Mateo. Y la fiebre se le quitó. Ahora, Lucas dice lo mismo que Mateo, pero Marcos añade un dato. ¿Cuál es? Eduardo. La 11. Dice que fue al momento. Ajá. Que fue al momento se le quitó la fiebre. Que fue instante. No es estos milagros que a veces de los cuales la gente hoy hace un poco de alarde, ¿no? Cada vez que yo veo a la gente hablando de milagros, cuando un bisturí picó y hizo una operación, o tomaron una pastilla y se le quitó, y lo veo. Están ofendiendo al Señor con eso. El Señor si tiene que obrar un milagro a través de un médico, que no es un milagro, eso lo hace un médico con un ateo también en el hospital. Un milagro es eso. Que en el instante se fue la fiebre, en el momento, sin intervención de médico, sin intervención de pastillas, ni de cirugía, nada. En el momento se acabó. Ese es el milagro. Lo otro, bueno, uno agradece a Dios porque la vida está en las manos de Dios. Y uno agradece, pero si interviene un médico con una cirugía o un tratamiento con unas pastillas y la persona se sana, uno dice, no, un milagro, agradece sí a Dios que la vida que, como dice el refrán, cuando Dios no quiere, ni santo no muere, nada como es, no lo cura ni el médico chino. Pero si Dios no quiere. Pero no dice que es un milagro, porque yo creo que decir que es un milagro, cuando es la intervención humana, es empequeñecer a Dios. El milagro es sobrenatural, más allá de lo que la ciencia puede hacer. La ciencia hace maravillas hoy, hace cosas extraordinarias, pero es la ciencia médica. Y este sí fue un milagro, en el momento, en el instante, no que esperó que se untaron agua fría en el pescuezo y que se tomó una pastilla, no, en el momento se le quitó la fiebre. Mateo dice, así que ella se levantó. Marcos no dice que ella se levantó. ¿Cómo se levantó según Marcos? Esa le toca a Maite.
Que Jesús la levantó. Que Jesús fue el que la levantó. Mateo dice, así que, bueno, ¿qué elemento aporta Lucas sobre este hecho de levantarse la suegra de Pedro? Alejandra. ¿Qué dice? Yo te dije. No me toque. Decía. Ay, Alejandra. Se levantó y comenzó a atender. Levanté y comenzó a atender. Al instante le servía. Ah, bien. Que fue al momento. Al instante. Comenzó a atenderlo. Dice Mateo. Mira que le dice ¿Esa es esa. la 11 o la 13? Esta ya es la 14, la última. Sí, porque yo tenía eso también. Comenzó a atenderlo. Fíjense qué interesante esto. ¿Qué diferencia? Esa es la 11. Oye esto. ¿Qué diferencia encuentras entre lo que dice Mateo y lo que aportan Marcos y Lucas con relación a eso? Ahora le toca esa a Agnes. Ella que tocaron 3 esta vez. ¿Por qué? Oye, yo voy a sacar por un sorteo ahí, pero saliste 3 veces. Porque son Pero eso 14. tú no te das un sorteo hasta que sacan las personas y tú duplicas eso. Cuando se terminan todos, vuelvo otra vez a empezar con los nombres y vuelven a salir. Pero mire que a mí hace rato que no me toca. Sí, eso digo Sí, yo. pero le tocó, a todos le tocó 2 veces. A todos le tocó 2 veces y a Agnes 3 porque son 14. Pero a mí no tocó Sí, 2 dos. veces le pasó. Sí. Bueno, no me di cuenta. Una que te acordaste y otra que no te acordaste. Eh, Vamos a ver aquí. ¿Qué diferencia encuentras entre lo que dice Mateo, que dice comenzó a atenderlo? Dice comenzó a atenderlo. Y lo que dicen Marcos y Lucas. en Mateo dice atenderle y en Marcos y Lucas dice atenderlos. So, ¿Está bien? ¿Bien? ¿Ustedes tienen ese detalle? Sí. ¿Eh? Digo, atenderles Que uno se refiere a Jesús y a los demás. Mateo se refiere que atendía a Jesús. Y los demás dicen que atendía a todos. Miren, al final de la hojita, yo les dije que de este texto vamos a hacer un breve ejercicio del griego en la próxima clase. Les voy a poner aquí el texto ese en un interlineal que está muy bueno en internet. Es mejor que ese de la Francisco de la Cueva, porque la traducción es más literal y tiene diferentes informaciones. Ese es el interlineal que vamos a usar para el examencito de griego. Es este, ¿ves? En la primera línea, lee ahí Eduardo, la línea roja que no veo aquí. Y tocó la la mano mano de de ella ella y dejó completamente a la fiebre la fiebre. y fue levantada y estaba sirviendo a él. A él. ¿Ve? Autor, ven el griego ahí, a él. Por eso es que ahí en la traducción de Mateo dice, y le estaba sirviéndole, a él nada más, autor. Oye, esos numeritos que están ahí. Bueno, eso que- Eso es lo del... Ese es el electrón, el número electrón. que Eso llama. es aquí lo que yo le estaba diciendo. El número electrón, yo les voy a enseñar después ahí, porque a ver si aquí entra. El internet, porque ese es el que van a usar en el examencito de griego que vamos a hacer. Este es Marcos. Lee ahí, Eduardo, otra vez. Lee despacito más, Eduardo, porque tienes que leer. Eduardo, tienes que leer. Ahí la traducción no es hilvanada, o sea, no es una idea, es lo que significa cada palabra. Por eso decía que todavía en el interlineal ese que yo tengo allá, hace un arreglo para que se entienda en español. Ahí tú no entiendes las cosas, porque lo que te hace es una traducción de las palabras como ahí, ¿cómo es, Eduardo? Y habiendo venido hacia, levantó a ella, habiendo asido la mano y dejó completamente a ella la fiebre y estaba sirviendo a ellos. A ellos. Allá era auto, aquí es autois, es en plural. Aquello auto es un pronombre que es en singular y aquí es autois, que es en plural. El otro era Juan, Mateo. Mateo, este es Marco. Y Lucas también coincide, Eduardo. Y habiendo, Despacito, Eduardo, porque y habiendo puesto de pie sobre por encima de ella, ordenó rigurosamente a la fiebre y dejó
completamente a ella instantáneamente. Pero habiendo levantado, estaba sirviendo a ellos. A ellos. ¿Ves? Esa interlineal me gusta por eso, porque tiene una traducción literal de lo que significa la palabra. ¿Será que ellos fueron a comer después de estar ¿Qué libro es ese? ¿No se puede comprar ese Fueron a libro? comer, No, eso está en entonces, internet. Los hombres Eso no está en- vieron. ¿Dónde está la que nos iba a Eso servir? está en internet, ¿o no? Bueno, a ver, estaba enferma. Jesús. ¿El libro Strong o el...? No, es interlineal. Le da un clic al número y se lleva al restaurante. Ellos vendrían con hambre después de la cena. ¿Pero cuál libro es que está diciendo? No, es palabra eso. El griego. Y eso fue, Que fue llegaron, no un la sábado. vieron. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Y entonces, uy, Es eso mismo. Toda la Biblia Bueno, es y eso mismo. había, y si era la casa de mucho, tuvo que hacer comida para bastante gente. por ¿verdad? eso. Y no habían entonces quien pusiera Bueno. la mesa para comer. Dice así, el próximo viernes en que nos toquen clases, vamos a volver a estos cortos pasajes, Mateo, Marcos y Lucas, para tener una pequeña clase de griego. Vamos a ver si aquí sale ahora, es interlineal en internet. No veo la flecha, No, que no salió allá. a ver si sale. Tenemos un link ahí, ¿Entonces la flecha? arriba del- a ver si sale Ah, aquí. A esto hay que darle ok aquí para que se borre, para que se quite esto. Ese es Biblia interlineal del Nuevo Testamento. Primero te hace la traducción como está en la Reina Valera, ¿ves? Y entonces ya en la parte de abajo tú te mueves, ¿ves? Y aquí te está, aquí, si te paras en esto de aquí abajo te dice que ahí, ¿qué Lo dice que ahí? significa la Lo que es una palabra, si un verbo, si un sustantivo. verbo aoristo, activo, indicativo, tercera Oh, persona está bueno. singular. Ajá, te dice si es un verbo. Todas las palabras que tengan debajo en esa aplicación, una V es verbo, en la que tiene una N es un sustantivo. Pero aunque no entiendas bien, tú te paras ahí, ¿ves? Esta Primera es. aplicación. La subo un poquito. Es que no veo aquí. Artículo, una T. Acusativo singular femenino. Ajá. ASF, acusativo singular femenino. Ajá. Así cada una de las. Aquí si te paras arriba de la palabra, en rojo te sale la palabra original. O sea, de dónde es que se origina esa Está palabra. buenísimo. La raíz, ¿no? La raíz de la palabra. ¿En qué palabra es que se origina? Ahora, lo interesante también de esto es que si tú le das un clic al numerito que está arriba, te lleva a otra página. Mira qué interesante está eso. ¿Ves? Strong. El Serjomai. Te dice la pronunciación. Sí, ahí te dice el Serjomai. Te dice que está en relación con estos otros números de Strong. Si le das arriba de esos números, ya vas para otra página cuando está una palabra que tiene origen ahí. Pero la definición es la interesante, ¿ves? Entrar, literalmente o figuradamente. Entrar, ¿ves? Llegar, pasar, ese es el significado que tiene la Reina Valera en distintos lugares. Ahora para volver ahí, para volver al texto, vas aquí a esta flechita verde, le das ahí y regresas para el texto donde estaba. Aquí lo único que tienes es que tienes que buscarlo versículo por versículo, no puedes buscar texto completo, ¿ves? Aquí está, también eso pasa con el Antiguo Testamento, aquí está en el hebreo también de igual manera, explicado de esa manera. Aquí está el Antiguo, el Nuevo Testamento, aquí buscas el libro, le das un clic ahí en la orillita, es aquí no la flechita. ¿Ves? Ese es el capítulo. El libro está ahí. ¿Ves? Busca ahí todos los libros y los versículos acá. Te sale versículo por versículo. Pero puedes hacer un análisis de cada palabra, lo que significa. Oye, suero, gracias. Eso está buenísimo. Ahora, la próxima clase, vamos a analizar estos textos que hemos estudiado, los tres textos estos. Y yo les voy a preguntar, ¿cuál es el verbo que se usa para reprender la fiebre? ¿Ves? Porque si es auristo, tiene un significado. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer? Yo voy a dar una explicación primero de lo que son en español. Hay varios tiempos verbales, pero en griego solo hay 6 tiempos. No hay nada más que 6 tiempos verbales. Yo nunca aprendí los de español. Bueno, hay 6 tiempos verbales, pero lo importante del griego, lo interesante, eso es una lección que les voy a dar escrita para después hacer el trabajo. Lo interesante del griego es que el griego no es tan importante, es parte del asunto, es importante, pero no es tan importante el tiempo como el estado de la acción. ¿Ves? Déjame ver cómo te digo. Cuando nosotros a veces hablamos de que
de que la cultura americana es diferente y que para hablar o entender el idioma hay que pensar como americano. ¿Ves? Porque es que el americano tiene una manera de pensar que no es la del hispano. Y así, por su manera de pensar, tiene una manera de expresarse que uno tiene que entenderla a la luz de lo como piensa un americano. No sé la idea que se me hace usted. Como si está lloviendo gatos usted. Digo que, por ejemplo, en ningún lugar en español tú te encuentras que el adjetivo va primero que el sustantivo. Tú dices, la casa linda. Ahora, en inglés es la linda casa. De siempre el adjetivo lo ponen primero que el sustantivo. Y esa es una manera de pensar. Tú dices, a ver, los americanos piensan al revés. No es que es una manera de pensar. Bueno, imagínense ustedes cómo pensaban los griegos hace 2000 años atrás. Ellos tienen una manera de pensar, por ejemplo, el presente. Si yo voy a hablar en presente, ¿cómo diría yo? De trabajar. Yo, en presente, ¿no? Estoy trabajando. Yo trabajo. Yo trabajo. Fíjate siempre. Si el presente es eso, yo trabajo. Ahora, eso lo decimos nosotros con un solo verbo. Trabajo. Ahora, si yo quiero decir que lo estoy haciendo continuamente, yo no tengo ningún verbo en español para decirlo así. Tengo que decirlo continuamente. Estoy trabajando. Tengo que añadir el verbo estar con otro trabajando en un gerundio para poder dar la idea de que estoy haciéndolo continuamente. El presente en griego es así. Cualquier verbo en presente en griego es una acción continua, no estática. Es una acción que se está haciendo constantemente. El presente en griego es constante. Estoy trabajando, estoy haciendo esto, estoy haciendo como si lo estuviera haciendo permanentemente. No es estático como yo trabajo. Yo trabajo, yo corro, no yo estoy corriendo, yo estoy trabajando, lo estoy haciendo. Ese es el presente en griego. Entonces, hay dos casos, que en el pasado hay 4 verbos y el imperfecto es lo mismo, pero en el pasado. ¿Ves? Que es un pasado pero que siempre está haciendo, siempre está ocurriendo. Y eso es interesante a la hora de interpretar el texto bíblico, saber cuándo se está usando eso y cuándo se está usando de otra manera. Entonces quiero darle una breve explicación de lo que significan los 6 tiempos verbales, después, porque quiero ver los verbos, que es la acción de las cosas, ¿no? Después ver estos textos y que ustedes usen este entender y decir, bueno, ¿qué pasó en este caso? ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso? Y tú vas ahí y dices, al aoristo. El aoristo es puntual, es un pasado puntual. Pasó una vez y no pasó más. Pero si es el imperfecto es que está pasando constantemente. ¿Ves? Para tener una breve relación con el griego, nada más que para que vean que es interesante y pueden entusiasmarse. Ya mira, cuando ya se entusiasmó, nada más que mirar la interlineal. Porque es importante. Porque Recuerden que, pasajes en claro, las escrituras y mira, entonces pueden vas dar allí una explicación coherente más. al original. más- Recuerden que lo has dicho un tío a veces, no es lo mismo usar la Biblia que estudiar la Biblia. Uno no puede, a veces se usa la Biblia en como está traducida, porque dice una palabra, y entonces ya aplican, como una vez los testigos de Jehová me dijeron a mí allá, ahí cuando yo vivía en Caravan, llegaron los testigos de Jehová y entonces traían, me decían, mira, de nosotros habla la Biblia, mira. Y me buscó, eran 2 muchachos jóvenes, me buscó Isaías 44 y dice, ustedes son mis testigos, ¿ves? Porque dice, ustedes son mis testigos, ya le hacen creer a ellos que son testigos. Y digo, no, pero vamos a sentarnos a ver, porque ahí lo que habla de Israel y eso. No, entonces no quisieron analizar el tema. Pero ve, los evangélicos también hacen eso. Porque dice una frase, porque dice una palabra, porque menciona algo. Y cuando tú vas al contexto y empiezas a estudiar esto así, te das cuenta que no es lo que están diciendo, es que dice eso ahí y en una traducción. Y por eso es importante estudiar la Biblia. Y si la podemos estudiar a la luz del idioma original, en el conocimiento que podamos tener, mucho mejor. Vamos a hacer eso, si Dios quiere. ¿Cómo es que se llega ahí? Yo les voy a mandar el link. logoscalogos.com. Sí. Yo les voy a mandar el link. Les voy a mandar el link antes de las clases. Para que vaya ya Remigio entrenándose en eso. Logos. Bueno, nos falta todavía Logos. la conclusión. Uno que está aquí a ver, yo siempre estoy perdido con la flecha. Más para la derecha.
¿Qué pasa con la conclusión? La conclusión es pequeña porque debe ser eso. Yo no creo. Ah. Vamos a la conclusión. Es cortita porque ya ustedes saben que la historia es cortita. No se le escucha Este, nada. mira para allá. ¿Qué pasa esto? ¿Ok? Eso está roto. Mira. Esa es la conclusión. Un poquito más. No, porque cuando abres la vida se lleva. Entró Jesús en casa de Pedro y vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y se levantó y se puso a servirle. ¿Ya? ¡Comer! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Ya se acabó, sí. Se acabó. Se acabó. Vamos a pedirle a Sara que haga una oración de gratitud. Ahora. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú nuestras mentes abiertas y memoria para recordar todas estas cosas. Señor. Gracias porque eres bueno y siempre tú nos ayudas y nos permites estudiar y aprender de ti. Permite que con mucho agradecimiento estemos en nuestro corazón por estas cosas lindas que tú nos permites, que tú nos das. Gracias por el Maestro y bendícelo cada día para que él pueda tener mucha luz, Dios mío, para estas clases y que pueda siempre ayudarnos en todas estas